Hola a todos. Bueno, gracias a la gente del Álvarez, que muy gentilmente, hace un montón de tiempo, nos invitó por 2 vías a participar. Gracias a la doctora María Cecilia García, una colega muy importante para nosotros. Y bueno, esto nos permite a nosotros hacer difusión de la tarea que como parte integrante de AFE podemos hacer, que es dar a conocer cuál es la importancia de la psicoeducación familiar. ¿Sí? Así que, bueno, cuando usted quiera, Pedro, ya Bueno, está arrancando. está el doctor Fandiño y recién hablé con él para decirle que, bueno, que empezamos ahora a las 11:10. Doctor Fandiño, si quiere usted hacer la presentación de este encuentro haciendo, no sé, Bueno, muchas gracias bueno, por aceptar la invitación de venir a darnos una clase sobre, bueno, sobre lo que hacen. Para nosotros desde el Hospital Álvarez, bueno, nosotros somos la residencia del Hospital Álvarez, es muy importante para nosotros este encuentro porque, bueno, está enmarcado en el día de formación que es autogestivo por nosotros mismos y nosotros tenemos la particularidad que en el hospital tenemos una sala de internación de agudos que tiene unas dinámicas medias particulares si en otro momento las podemos dialogar, pero una de las particularidades que tiene es que cada paciente que ingresa en la sala tiene un equipo de familia. Y este equipo de familia está constituido tanto por médicos como por psicólogos, indistintamente. Y realmente entendemos que es una pata fundamental para la terapéutica de los pacientes internados y también para el transcurrir de los profesionales formar parte de estas intervenciones. Así que, bueno, les agradecemos mucho que hayan aceptado la invitación, que hayan podido prestarnos el Zoom para hacerlo de forma más ordenada y estamos para arrancar cuando lo decidan. bueno, damos comienzo entonces. Gracias, Gonzalo, y gracias a la Muchas doctora gracias. García eh, por la invitación. Vamos a compartir. Bueno, esta actividad, como ya había anticipado, forma parte de lo que venimos haciendo varios profesionales, particularmente la doctora María Delia Michat y yo, en el marco de colaboradores de la Asociación de Ayuda de Familiares de Personas que Padecen Esquizofrenia de La Plata. Esta actividad se enmarca dentro de la mesa de trabajo sobre salud mental de la Universidad Nacional de La Plata, de la cual la AFE es integrante y es la plataforma bueno, que nos ha permitido desarrollarnos mucho más, como vamos a ver en el transcurso de esta presentación. Inclusive es la que aporta el Zoom de este encuentro. Bien, bueno, la idea es, como ustedes tienen ahí, el concepto central es vivir sin recaídas en esquizofrenia, ¿no? Este es el lema, el objetivo. Y para eso es importante conocer los roles de los familiares, de la psicoeducación y de los grupos de ayuda mutua, bajo la idea de que de la enorme importancia que tienen los familiares de personas con esquizofrenia en todo el proceso de recuperación o todo lo contrario, ¿no? Su cronificación, su agravamiento, reinternaciones periódicas, etc. ¿Mm? Eh, el punto es que esto es factible en tanto se promueva una alianza terapéutica, es decir, es un trabajo en conjunto entre el equipo de salud mental, la persona con esquizofrenia y los familiares. Y siguiendo de alguna manera el modelo de decisión compartida que para que sea adecuada y tenga objetivos consistentes, deben ser quienes participen, los familiares y los pacientes, debidamente informados y, por supuesto, también considerando las preferencias, de acuerdo a la información que se le ha dado, de los pacientes en las elecciones terapéuticas. Y desde ya, en tanto se encuentre en condiciones como para tomar decisiones válidas. Y lo central es que esto es posible mediante la psicoeducación familiar y la participación en grupos de ayuda mutua, que son, en definitiva, las herramientas
que transforman a los cuidadores informales, los familiares, como agentes terapéuticos. ¿Mm? Bien. El punto es esta, para empezar la presentación, con esta pregunta, ¿no? Los familiares de personas con trastornos mentales severos deben participar en las consultas que tienen los profesionales de salud mental, ser aliados de los profesionales y tomar parte de las decisiones terapéuticas. Sí, por supuesto, pero por supuesto, pero ¿cómo? La idea es, en realidad, no responder con una respuesta así concreta, sino en definitiva con otra pregunta. Pero, ¿qué necesitan los familiares para transformarse en aliados? Aliados efectivos, con resultados concretos y positivos de cambio, ¿no? Y transformarse en agentes casi profesionales para prevenir las recaídas. Y sin lugar a dudas, la capacitación adecuada y la participación en grupos de ayuda mutua. ¿Y cómo se los incorpora al abordaje terapéutico? Y bueno, considerando que para el abordaje de la esquizofrenia debe ser conceptualizado como un abordaje integral, que lo voy a comentar ahora, valorar adecuadamente el rol del familiar y instaurar el triálogo, ¿no? Esto es el diálogo entre tres, el hipoterapéutico, la persona con esquizofrenia y el familiar. Esto, obviamente, en el abordaje de la esquizofrenia es absolutamente imprescindible. La idea es que esto de abordaje integral de las personas con esquizofrenia, bueno, obviamente los psicofármacos, sabemos, y está claro, ¿no?, la importancia que tienen. Sin ello no se puede avanzar con ninguna de las otras estrategias, que son todos los abordajes psicosociales, desde la terapia cognitivo-comportamental, rehabilitación, hospital de día, centro de día, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí nomás también la psicoeducación familiar. Estas son las tres patas que hoy en día, desde nuestra perspectiva y bajo las evidencias que existen, es lo que se recomienda. Pero no solo esto, sino también satisfacer las necesidades como persona, teniendo en cuenta que los tres primeros puntos mencionados están vinculados con el paciente. En cambio, el último está relacionado con la persona. Y todo esto debe ser considerado en forma integral para que efectivamente haya una expectativa de mejoría y se pueda aspirar a una vida plena. Entonces, el punto es, tratamiento psiquiátrico y psicológico de esquizofrénicos bipolares. Bueno, metimos acá otro trastorno mental severo, como para poder comprender el objetivo de esta diapositiva, o cuidados y atención, ya no tratamiento, sino cuidados y atención de la salud mental, pero también de la física, de las personas con un trastorno mental severo, incluyendo todos los tratamientos farmacológicos, los psicosociales, más la psicoeducación familiar. La idea es transformar, por un lado, lo que es tratamiento como cuidados y atención, como abordaje integral, y desde luego evitar adjetivar, evitar utilizar la etiqueta esquizofrénico o bipolar, cuando en verdad nos tenemos que referir a personas con esquizofrenia o que padecen esquizofrenia o que padecen trastorno bipolar. Bueno, obviamente que lo que aplica es esta segunda frase, pero claramente para poder avanzar un poquitito más en esto que estoy mencionando, rápidamente voy a hacer un pasaje por qué son los cuidados familiares en salud mental. Los cuidados familiares, bueno, no tuvo animación esta imagen que tiene abajo a la derecha, que es cómo se sienten los familiares de personas con esquizofrenia, sobre todo las madres, que son las más frecuentes, ¿no?, con una carga tremenda. ¿Y qué son los cuidados? Son
todo lo que hacen naturalmente en el marco de la familia, durante todo el proceso en que, desde que aparecen los primeros síntomas de la enfermedad hasta la vida posterior de las personas con esquizofrenia. Y todo lo que tiene que ver con el afrontamiento de los problemas en la convivencia, naturalmente, de cualquier índole, ¿no? Ahora, en el caso de los cuidados de salud mental, ya la cuestión se hace más compleja porque el cuidado se debe hacer en el contexto de la enfermedad, ¿no? Y es relevante, ya que la enfermedad se inicia, progresa y se resuelve o se cronifica en el contexto de la vida familiar. Las particularidades que tiene este cuidado es que es extensivo, ¿no? Es todo el día, es irrenunciable, no pueden decir que no, es tremendamente estresante, por momentos opresivo y desesperanzador y claudicante, y suele ser inequitativo, ya que el cuidador principal en su mayoría son las mujeres, las madres o eventualmente alguna hermana. El concepto es qué hacer con ese dolor, con esa carga, ¿no? Los dos primeros no adaptativos, sufrirlo, arrastrarlo, y los siguientes ya van siendo cada vez más adaptativos, ¿no? Analizarlo, aprender de él, aceptarlo y desde luego transformarlo. ¿Transformarlo para qué? Para que esa carga familiar, de esa imagen previa de la mujer con los pesos en las extremidades, transformarla en una convivencia efectiva y satisfactoria, que efectivamente pueda generar cambios positivos, no solo en el paciente, sino en todo el núcleo familiar. El concepto es que los cuidados de familiares, ¿no? De las personas con esquizofrenia, implica este concepto que voy a desarrollar. Por un lado, sabemos bien las exigencias crecientes que ha habido y ha venido habiendo de los cuidados que los familiares deben brindar en el contexto de vivir con una persona que padece esquizofrenia, por distintas razones, esencialmente por la evolución con lapsos de recaídas y de déficit en su autovalimiento, por la desinstitucionalización, fenómeno que en realidad no empezó con la ley, sino que empezó muchísimo antes en todo el mundo y también desde luego en nuestro país. Me consta que esto fue lejos en el siglo pasado, hace ya más de 40 años, en la época en que estaba como profesional en el Hospital Alejandro Rohr de Michel Romero. Y por último, porque las internaciones, es verdad, vienen siendo cada vez más breves y más aisladas, ¿no? Y en ocasiones ni siquiera se dan, ya por todo lo que implica la mejora en el abordaje y la existencia de más opciones de tratamientos psicofarmacológicos, psicosociales, en fin. Esto tiene también otras aristas que no me voy a extender, pero que también es importante tenerlos presentes. La idea es que esta exigencia creciente de cuidados, ¿cómo asume esa responsabilidad la familia? ¿Cómo impacta? ¿Cómo lo resuelve? Y bueno, las consecuencias son naturalmente generando un importante estrés y seria dificultad en el afrontamiento. Y lo resuelve con el desconocimiento, porque los familiares en general tienen un importantísimo desconocimiento y es más, en muchísimos casos no se los involucra en el cuidado y en las consultas, como en el caso particular del abordaje de las personas con esquizofrenia es absolutamente imprescindible, ¿no? Y lo hace con sus propios inexpertos recursos. Implica la aparición de una sobrecarga en los familiares. Y esta sobrecarga se genera, como dije, importantes niveles de estrés, de angustia. Esto hace que el familiar sea más vulnerable a presentar distintas enfermedades físicas y mentales, y esto se traduce finalmente en una menor competencia del familiar para todo lo que es su actividad de prevención y para resolver las crisis en el contexto familiar. Finalmente, esto implica muchas veces mayor riesgo de recaídas, reinternaciones y todo lo demás, ¿no? Todo lo que ya sabemos que implica las recaídas.
Muy bien. ¿Y cuáles son entonces los roles de los familiares para tratar de revertir todo este proceso que vengo mencionando? Bueno, eh, están agrupados en este caso, en dos áreas. Cuando integran los grupos de ayuda mutua, ¿qué hacen? ¿No? Ya sea por su presencia y su participación en las redes sociales. Voy a dar ejemplos de lo que ocurre con AFE. Cuando tienen intervenciones con profesionales y estudiantes de salud mental en formación, cuando integrando estos grupos de ayuda mutua, se relacionan con la sociedad, organismos gubernamentales y otras asociaciones civiles, y esto es lo que se ha venido haciendo ya desde hace 7 años en el marco de la Mesa de Trabajo de Salud Mental de la Universidad Nacional de La Plata, que es lo que yo voy a referir. En realidad, esto AFE lo viene haciendo desde su creación en el año 2001. Ahora, por otro lado, además de los familiares, cuando integran grupos de ayuda mutua de pares, ¿no? que hacen, es importante tener en cuenta el rol de cuando tienen como objetivo el cuidado del miembro de la familia con esquizofrenia. Y acá lo voy a presentar en dos áreas. Por un lado, como paciente, como persona que padece esquizofrenia, pero a su vez también tener en cuenta desde la perspectiva de persona, que como ya hoy anticipé en una de las diapositivas previas, que ambos componentes son absolutamente necesarios. Y por último, sí, el autocuidado del propio familiar para que su desempeño tenga la efectividad que corresponde y no presentar interferencias por padecer trastornos mentales, angustia, etcétera, etcétera, que le impida ser un cuidador efectivo. Y en este segundo punto, en el rol del cuidado del miembro de la familia con esquizofrenia, ¿qué roles tienen los familiares? La psicoeducación familiar y la participación en grupos de ayuda mutua es la clave para que puedan los familiares profesionalizarse en su rol de cuidados. Bien, cuando voy a describir puntualmente, ¿no? Cuando participan en grupos de ayuda mutua de pares y focalmente en reuniones de ayuda mutua presenciales y virtuales con los profesionales, de alguna manera esta es la que viene haciéndose, las reuniones virtuales que se hacen por el Zoom de la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Universidad, este Zoom, que tienen como objetivo, cuando son las reuniones de ayuda mutua, que, perdón, no corresponde a este encuentro, sino que son específicas para familiares exclusivamente, y que en ocasiones, muchas veces participan profesionales. El objetivo es la contención emocional, por un lado, y por supuesto la orientación entre pares que se da al compartir experiencias, ¿no? Recomendaciones exitosas, fallidas, y muchas veces participan familiares que ya tienen un largo recorrido de psicoeducación, entonces brindan experiencias y recomendaciones altamente útiles, efectivas y apropiadas. Que, claro, como viene de un par, en general se recibe y genera cambios muy importantes, porque, bueno, se les reconoce el hecho de que han pasado por la misma situación. Bueno, y este es el Zoom como había anticipado. En realidad, el mismo Zoom que se utiliza para las reuniones entre los familiares es el que usamos para todas las demás actividades, incluida esta que tenemos ahora. Y después, también, cuando integran grupos de ayuda mutua, el intercambio que se hace en distintas redes sociales. Facebook, Instagram, WhatsApp, en la página web que tiene la asociación, y en el canal de YouTube con videos de encuentro de psicoeducación familiar que se ha venido haciendo desde el momento en que la pandemia obligó a que estos encuentros dejen de ser presenciales para ser virtuales, y de esa manera, grabándolos, se ha podido generar una videoteca realmente muy importante
que simplemente yo voy a anunciar sus contenidos, ¿no? Acá tienen una imagen de cómo aparecen el canal de YouTube de AFE con los distintos encuentros, y el listado es el que yo voy a mencionar. Hay 35 grabaciones, hay 750 suscriptores, ¿bien? Fue creado en septiembre del 2017. En realidad habíamos empezado claramente antes de la pandemia, pero básicamente a partir de ellas cuando se generaron la mayoría de las grabaciones. Tiene casi 18.000 visualizaciones y bueno, 360 visualizaciones de promedio por video, lo que quiere decir que es tremendamente utilizado, y algunos con incluso hasta 1.700, ¿no? ¿Cuáles son estas 35? Yo simplemente voy a mencionar los títulos, pero quería dejar particular mención y reconocimiento a la doctora María Yamichat, que es la autora de muchos de estos encuentros, ¿no? Bueno, mitos y realidades, no etiquetes, que es muy importante, en lo que tiene que ver con la medicación, con la adherencia al tratamiento, con la terapia cognitivo-comportamental, en los síntomas negativos, qué hacer con las alucinaciones y delirio y qué no hacer, cómo intervenir para prevención de recaídas, cómo generar una comunicación efectiva, cómo abordar, ¿no? Y cómo generar estrategias para la resolución de problemas y generar una red de apoyo social que es imprescindible, sobre todo en las recaídas. ¿Por qué y cómo debe cuidarse el cuidador? La sobrecarga del cuidador, qué es, cómo buscar ayuda, cuáles son las estimulaciones excesivas y las expectativas realistas, y cómo manejarlas, la salud física, la importancia que tiene, la sexualidad, y desde ya un tema importantísimo y que tiene cada vez mayor relevancia, la importancia del consumo de drogas psicoactivas y alcohol en las personas con esquizofrenia. Bien. Esto es entonces cuando integran grupos de ayuda mutua. Ahora, cuando se vinculan con profesionales y estudiantes de la salud mental, ahí es donde, bueno, AFE ha tenido involucramiento, ya sea en el nivel pregrado y también en el posgrado. En el pregrado ha tenido encuentros de psicoeducación familiar en esquizofrenia, que, bueno, lo hemos conducido los profesionales siempre, en general, participando los digamos, bueno, a través del desarrollo de un manual de psicoeducación, un capítulo de psicoeducación que lo hemos desarrollado con la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, y distintos encuentros con cátedras de universidades nacionales de La Plata, Córdoba, Villa María, Tucumán, desde hace 3 años. Y en el posgrado, bueno, desde el año 2016, encuentros de psicoeducación familiar y hablar del rol de los familiares en residencia de psiquiatría y de salud mental de distintos hospitales, entre los cuales está Abel Álvarez, que es en la presentación que estamos haciendo en este momento. Y también, bueno, en otros ámbitos, colegio de psicólogos, un webinar con la PAL, en los congresos vinculados a la salud mental nacional, y en la Asociación de Psiquiatría Platense, Sociedad de Psiquiatría de Colombia, de Chile, etc. Bien, y después cuando los familiares, integrando estos grupos de ayuda mutua, se relacionan con la sociedad, organismos gubernamentales. ¿Y de qué manera? Bueno, a través de intervenciones sobre la desinformación sobre salud mental. Y ahí uno de los encuentros ha sido el de Vida Plena, en donde se mostraba y se procuraba brindar información e imágenes apoyando la expectativa y la posibilidad de alcanzar una vida plena en las personas que padecen esquizofrenia con el abordaje integral y completo, ¿no? Realmente tuvo muchísima importancia, pero también, no solo vinculado a desinformación, sino particularmente las campañas sobre estigma y discriminación asociadas a las enfermedades mentales. Una de ellas, 2 de ellas muy importantes últimamente, 2018 y 2022,
con encuentros presenciales y virtuales abiertos a la comunidad. También lo vamos a tener el año que viene, vamos a empezar a tenerlos en los congresos que se celebran en Mar del Plata, en notas en los medios, y bueno, esto fue la campaña No Etiquetes, que obtuvo un premio, como vamos a ver después, generando un tríptico sobre estigma y esquizofrenia. Este es uno de los primeros en el año 2001. Después manuales, las palabras importan, y sobre todo vivir sin recaídas, que es muy, muy importante y altamente recomendable para los familiares, es de acceso libre y gratuito. Se ha desarrollado con el involucramiento de profesionales y revisado por la mayoría de las asociaciones familiares del país. Ejemplos de esto, bueno, la campaña No Etiquetes es esta. Doc, creo que tiene, hay un sonido, no sé si es de usted. No, Es de la campaña No Etiquetes. Ah, perdón. así, es una Perdón, musiquita. perdón. No, no me di cuenta que era No, no parte importa, de... no tenés por qué saberlo. Yo Ahí no, va, no aclaré que no tiene voz, sino que lo acompaña una ahí música va. de fondo. Bueno, seguimos. Gracias por la aclaración. Bien, a ver cómo hago para avanzar. Ahí está. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, eh, bueno, algunas imágenes de otros contenidos, el tríptico sobre el mito y realidad de la izquierda, el documento Las palabras importan, que está dirigido a los medios de comunicación y apunta a luchar contra el estigma y la discriminación, y a la derecha la capa del material psicoeducativo Vivir sin recaídas. Bien, ahora, cuando hablamos del cuidado del miembro de la familia con esquizofrenia, ¿qué rol tienen los familiares? En ese caso, como había dicho, había anticipado, desde la perspectiva del paciente, de persona y del propio autocuidado del familiar, ¿no? El punto es, eh, ¿qué debe saber, ¿no? el familiar de una persona con esquizofrenia para que tenga un cuidado efectivo, naturalmente concibiendo a la persona con esquizofrenia como paciente, ¿no?
El familiar debe saber sobre la enfermedad, sobre los distintos tipos de tratamiento, debe capacitarse en distintos procedimientos, ya sea para prevenir y resolver situaciones conflictivas que se dan en la convivencia diaria, no necesariamente relacionadas con la enfermedad, sino que son propias de la convivencia, pero puntualmente también para el abordaje ante distintas situaciones que se dan por la presencia de la enfermedad, ¿no? Como paciente. Por ejemplo, síntomas positivos y negativos, cómo asegurar el tratamiento así psicofarmacológico, psicoterapéutico, acompañamiento terapéutico, etcétera. Cómo hacer los familiares para generar una estrategia para una detección precoz de recaídas, qué hacer durante las crisis, ¿no? Por ejemplo. Cómo deben los familiares redistribuir la carga de cuidados, cómo generar una red de apoyo y cómo resolver el aporte económico, que en ocasiones es muy importante. Bueno, y por supuesto, para llevar a cabo todo esto, lo que necesitan es los familiares conocer sus derechos, ¿no? El empoderamiento, que bueno, ahí pongo un ejemplo de un programa de la Organización Mundial de la Salud. A todo esto los familiares llegan a través de la psicoeducación familiar, ¿no? Ahora, cuando hablamos de su necesidad, ya no como de qué es lo que debe hacer el familiar, concibiendo a quien convive y padece esquizofrenia, ya no como paciente, sino como persona, lo debe hacer obviamente según las necesidades que tenga como persona, que por otra parte no son muy distintas a las que naturalmente todos tenemos, ¿sí? De educación, acceso laboral, una vida social activa, actividades recreacionales, culturales, vivienda, movilidad, medio de comunicación, digamos, todos estos derechos a los cuales responden esas necesidades y que implican no solo promoverlas así en el corto plazo, sino también a largo plazo, facilitar y asegurar cómo hacer para generar toda esta respuesta a las necesidades como persona. Hay un documento de la Red Maristán que tiene sus años, pero que tiene plena vigencia. Yo tuve la suerte de participar como colaborador en el mismo y bueno, que se encuentra también en las redes. Para cumplir con este rol, ¿qué necesita el familiar? La psicoeducación familiar. El autocuidado de sí mismo, el familiar, cómo evitar enfermarse, cómo asegurar su propio bienestar y sin culpa, para poder tener un desempeño como cuidador lo más profesional posible, además de lo que pueda saber. Teniendo en cuenta esto, que la familia acompaña, apoya, detecta, informa, recibe toda la información necesaria para el cuidado del paciente. Sobre todo en situación de crisis o ante posibilidades de crisis, la participación del familiar es más que imprescindible. Y si el familiar solicita una entrevista con los profesionales del equipo de salud mental, es absolutamente necesario que se brinde esa posibilidad. No solo, bueno, desde el punto de vista ético, sino sobre todo desde el punto de vista práctico, ¿no? Porque seguramente el aporte que puede llegar a ser esencial, ¿no? Y precisamente por esto, ¿no? Porque el contacto con la familia es el canal a través del cual debe fluir la comunicación entre el paciente y el equipo de salud, mucho más en la crisis, ¿no? Bueno, y lo del autocuidado, que ya hoy, del propio familiar, que ya hoy había mencionado. Para poder acceder a todo eso, la psicoeducación familiar es la clave, ¿no? Ahora bien, ¿qué es esta psicoeducación familiar? De alguna manera se ha venido anticipando algunos de sus contenidos, pero vamos a presentarlo un poquitito más desarrollado. No es más que la capacitación, la educación dirigida a los familiares o a aquellos allegados a la persona con esquizofrenia que tenga alguna responsabilidad, alguna función de cuidadores, ¿no? Esto es particularmente útil en esquizofrenia y también en el trastorno bipolar, ¿no? Es en trastornos mentales severos. El objetivo es reducir la brecha de conocimiento que hay entre lo que se sabe y lo que no tiene el familiar. Cuanto más sepa el familiar, obviamente, mejor va a ser su desempeño, ¿no? La información es poder.
la información que existe y que debe poseer el familiar para poder ejercer un desempeño totalmente efectivo al tener esa responsabilidad de cuidado. Y las áreas son, ya de alguna manera se han venido mencionando, la enfermedad y los tratamientos, el afrontamiento de los problemas de convivencia, las herramientas para prevenir y resolver las crisis, cómo vivir sin recaídas, el autocuidado familiar y el empoderamiento. Y esta psicoeducación familiar se complementa con la participación en los grupos de ayuda mutua, que como bien mencioné hoy, el objetivo es brindar apoyo, brindar contención emocional, sobre todo cuando los familiares ingresan por primera vez a las reuniones de ayuda mutua y para intercambiar experiencias e información práctica entre pares. Bien. Dos conceptos, dos contenidos del ciclo nacional virtual de psicoeducación familiar, que hoy mencioné, es el listado de 35, que rápidamente, ¿no? Esto es como ejemplo. Uno, cuando hablamos de antipsicóticos, hablamos de en qué se basa la elección de un antipsicótico, ¿no? Y acá damos una serie de pautas que tomamos los médicos cuando definimos saber qué antipsicótico brindar o qué otros medicamentos coadyuvantes también se pueden emplear, ¿no? Según efectividad, según experiencia, según los efectos adversos a evitar, en fin, historia de respuesta previa, tratamiento con otros fármacos y posibles interacciones que puedan haber entre ellos, si es fumador o no, si consume droga y alcohol, y desde luego todo esto porque debe ser la prescripción, en definitiva, debe hacerse lo posible basado en las preferencias del paciente, ¿no? Adecuadamente informado de todas las opciones que existen y que aplican particularmente al caso de él. Otro ejemplo que damos cuando brindamos estas charlas de psicoeducación son las tablas, ¿no? Que damos con foco en las distintas dosis de antipsicóticos, ¿no? Primer episodio, segundo episodio, mantenimiento, otro que no está acá, bueno, los infectables de acción prolongada. Todo esto es información que le damos a los familiares para que, bueno, ellos tengan conocimiento. De ahí a que se puede implementar o no, en el caso particular del familiar con quien conviven y padece esquizofrenia, bueno, eso es una decisión médica, desde luego. Pero en tanto el familiar sepa que existen todas estas opciones, puede obviamente generar una intervención más efectiva, ¿no? Lo mismo que distintas tablas, por ejemplo, con los distintos efectos adversos, que en muchísimas ocasiones los familiares en los chats de WhatsApp de AFE preguntan, ¿no? Bueno, más ejemplos va a dar después la doctora María de la Michat. Bien, vamos a ver rápidamente dos conceptos que son centrales, ¿no? Bueno, muy bien, todo esto es lo que implica la psicoeducación familiar, pero hay evidencia de su efectividad y si hay evidencia, ¿se emplea correctamente o no? Y en todo caso, ¿cuáles son las barreras? Obviamente que esto no me voy a detallar, pero simplemente lo traigo, esta diapositiva, mostrando entonces de dónde hemos extraído la información para compartir con los familiares respecto de cuáles son las evidencias, y precisamente tomamos las fuentes de Cochrane, los metaanálisis de Cochrane, como elemento de evidencia más consistente, ¿no? Más allá, por supuesto, de muchas otras, como pueden ser los documentos de la Organización Mundial de la Salud. Carolina Luna, te cuento, se está grabando este encuentro, así que no es necesario que vos también lo grabes, después lo vamos a subir. Bien, ¿y hay evidencia sólida de efectividad en la psicoeducación familiar? Bueno, como había dicho, con medicina basada en evidencia
a través de la metaanálisis, ¿no? Lo que se sabe es que, entonces, en el caso de aquellos familiares que han recibido psicoeducación respecto de los que no han recibido psicoeducación, los resultados en términos de los outcomes de salud son que disminuye el número de recaídas, que disminuyen los efectos secundarios cardiometabólicos, aumento de peso, de lípidos, tensión arterial, porque, bueno, los familiares conocen cuáles son las estrategias para prevenir y para abordarlos. Disminuye también el número de reinternaciones en función de que disminuye el número de recaídas, y cuando se internan suelen estar menos tiempo de estadía en el hospital, en muchas ocasiones porque no se llega a una instancia de agravamiento tal que prolonga en muchas ocasiones el tiempo de internación. Los pacientes cuyos familiares entonces recibieron psicoeducación familiar tienen una mejoría en el funcionamiento social, en las actividades de la vida diaria, siguen o inician la educación, recuperan sus empleos, respecto de los pacientes cuyos familiares no recibieron psicoeducación. Disminuye la tasa de suicidios, cuando hay psicoeducación familiar, hay mayor adherencia al tratamiento, se cumple mejor, porque, bueno, hay toda una serie de estrategias, como ya vimos, que se brindan, y cuanto más precoz es la psicoeducación, mejor es la adherencia. Esto está claramente acreditado. En los familiares y en los cuidadores, ¿qué pasa? Bueno, los familiares que han recibido psicoeducación familiar se enferman menos, no solo de enfermedades físicas y mentales, sino que se tratan más apropiadamente, mejorando consecuentemente la calidad de vida de ellos mismos, pero también desde ya de los pacientes. Y con respecto a los costos, bueno, los costos se pueden dividir, para comprender rápidamente, en dos opciones, ¿no? Los costos indirectos, que es todo aquello que implica la pérdida de la capacidad, sobre todo laboral, de las personas mientras están enfermos, que fíjense en lo más importante, y después están los costos directos, ¿no? Que es todo el recurso económico, todo el dinero que debe aportarse para la recuperación de la salud, ya sea durante las internaciones o los tratamientos ambulatorios. Hay que tener en cuenta que las internaciones se llevan más de la mitad de estos costos directos, ¿no? Así que evitar las internaciones tiene una consecuencia muy importante. Entonces, en aquellos casos donde los familiares han recibido psicoeducación, se ha demostrado que no solo es un procedimiento de muy bajo costo, bueno, y en ocasiones gratuito, como es lo que hace AFE, sino que también, sobre todo, disminuye el número y el tiempo de estadía de las reinternaciones. Y esto también disminuye los costos directos, ¿no? Claramente. Aun cuando aumenten los costos de tratamiento ambulatorio, como la internación es lo más costoso, en definitiva termina reduciendo los costos directos. Es decir, para la sociedad, porque, bueno, alguno paga, la obra social, el paciente, el Estado, alguien paga, en definitiva hay una reducción de los costos directos, y también, por supuesto, una reducción de los costos indirectos. ¿Por qué? Porque en tanto haya psicoeducación familiar, los pacientes logran una mayor recuperación, como vimos previamente, y pueden retomar el trabajo y el estudio, y bueno, y eso implica, en términos de productividad, una mejora, y en definitiva hay un impacto también en los costos directos. Pero la pregunta es, siendo tan efectiva, ¿se emplea? ¿Hay barreras? Sí, sin lugar a dudas que hay barreras, y en los integrantes del equipo de salud mental, sobre todo estas barreras tienen que ver con el modelo tradicional, paternalista, ¿no? De la relación profesional-paciente. Soy el que sabe, eso basta. El paciente es pasivo, ¿no? No pregunta, no pide información, escaso tiempo de consulta. Toda esta
información está tomada de la referencia que está al pie de esta diapositiva. También es porque no hay una derivación a grupos de ayuda mutua por parte de los profesionales de la salud mental. Quizás en la mayoría de los casos porque desconocen la existencia y la importancia, el efecto positivo que tiene la participación en grupos de ayuda mutua, y también por desconocer la psicoeducación y la evidencia de efectividad, como he mencionado previamente, porque desconocen la utilidad que tiene el intercambio entre pares cuando participan en grupos de ayuda mutua, también por temor a algún cuestionamiento que que los profesionales puedan recibir en las reuniones de ayuda mutua cuando el abordaje terapéutico que recibe el paciente es, digamos, polémico, por decirlo así, ¿no? Una polifarmacia tremenda, bajas dosis de antipsicóticos y persistencia del paciente con una respuesta parcial, no incluir otras terapias según las necesidades, como por ejemplo el acompañante terapéutico, no reconocer la importancia que tiene acceder al certificado único de discapacidad, no abordar los efectos adversos, etc., ¿no? Cuando todo esto ocurre y el familiar hace un planteo en los grupos de ayuda mutua, bueno, recibe sugerencias y consejos por parte de otros familiares, y esto puede implicar potencialmente un cuestionamiento al profesional. Y en general también porque a los familiares no se los integra de una manera efectiva en las reuniones, generando esto que se llama la tríada terapéutica, de tipo profesional, paciente y familia, para el triálogo, el intercambio entre estos tres integrantes. ¿Y cuáles son las barreras en los familiares? En general, el desconocimiento que existe, ¿no? Para advertir que con una mayor y mejor información de la enfermedad y la efectividad que tienen los tratamientos, entre muchos otros datos, va a mejorar la recuperación del paciente y el bienestar, en definitiva, de todos los integrantes de la familia. Desconoce a pesar de que buscan, ¿no? Y bueno, muchas veces buscan y se encuentran con información que no es del todo consistente. Bien, y hoy en día es importante tener presente que muchísimos familiares se acercan a AFE porque, bueno, suelen poner la palabra, buscan en internet, ponen la palabra esquizofrenia familiar y aparece, bueno, AFE en primer término. Ojalá participaran todas las asociaciones de familiares, pero bueno, AFE aparece en primer término por el enorme intercambio que ha generado a través de todas las actividades que mencioné previamente. Tampoco participan algunos familiares porque dicen, pucha, otra nueva carga, más responsabilidad, más esfuerzo, me van a culpar de que no hago bien las cosas. Esto ocurre, ¿eh? Ocurre muy frecuentemente, lamentablemente, que los familiares reciben al ser querido con esquizofrenia después del alta, le dan todas las responsabilidades, muchas veces de asegurar el cumplimiento de un tratamiento oral, cuando está claro de que esto no va a ser posible por los antecedentes de mala adherencia que tiene el paciente. Y claro, es una carga más que, en definitiva, como no van a poder cumplir, va a generar más culpa y más angustia, ¿no? También en muchas ocasiones será que los familiares ya están quemados, por decirlo así, porque las personas con quien conviven y padecen esquizofrenia han tenido una evolución severa, crónica, muchas internaciones, intervención policial, años de mala evolución, etcétera, etcétera. Una convivencia muy conflictiva y complicada, ¿no? Porque, bueno, también porque los familiares no conocen, ¿no? Cómo hacer para acceder a los recursos sanitarios
y extrasanitarios, mencioné hoy educación, vivienda, CUD, etc. Y bueno, desconocer desconocer que esto es posible acceder a través de la psicoeducación, también implica una barrera para no acceder a los grupos de ayuda mutua, ¿no? Y desde ya, todo lo que tiene que ver con la desinformación, el autoestigma del propio familiar, ¿sí? Que comparte la del propio paciente, la vergüenza que algunos tienen para incorporarse a las reuniones de ayuda mutua, bueno, y reconocer que tienen un ser querido con quien convive que padece de esquizofrenia, ¿no? Bien, bueno, estas son algunas de los grupos de ayuda mutua de familiares de Argentina: AFE de La Plata, ACAPEF de Córdoba, JUPEF de Jujuy, AMAPEF de Mendoza, ANFE de Mar del Plata, APEF de Buenos Aires, APEMIF de Catamarca, UFUCOSAN de Tandil, ASAPEM de Santa Fe, GAPEN de Bariloche, y bueno, casos familiares pampeanos de, ya el nombre lo dice, ¿no? El General Pico. Bien, bueno, acá les traigo esta diapositiva donde están los distintos sitios, ¿no? De acceso a cada una de las redes y al canal de YouTube. Y este QR, que si ustedes lo enfocan la cámara de sus teléfonos, lo guía a todos estos recursos terapéuticos mencionados previamente. Tener presente el manual Vivir sin Recaídas, que es un aporte muy importante para los familiares, es de acceso gratuito, totalmente libre. Si ustedes ponen en internet simplemente, entre comillas, ¿no? En lo posible, Vivir sin Recaídas y AAFE, automáticamente va a surgir en primer término el link para poder bajarlo. Si no, de todas maneras, se puede hacer como mencioné, a través de este código QR que tiene el acceso a todas estas fuentes de información. Para los familiares que quieran participar en el chat de WhatsApp de AFE, bueno, simplemente tendrán que comunicarse con nosotros. Acá están los dos correos electrónicos, el de María Delia y el mío, y bueno, y nos conectamos con la persona responsable del chat de WhatsApp de AFE para que nos incorpore. Bien, bueno, muchas gracias. Ahora sigue María Delia. Buenísimo, Pedro, muchas gracias. Bueno, como habrán visto, el recorrido, ¿sí? Del trabajo es importante, pero también el desconocimiento lo es, ¿no? No todos ustedes, supongo, tendrían idea de que existen asociaciones de ayuda de familiares de personas con esquizofrenia y con otros trastornos mentales que participan tan activamente en la comunidad, ¿no? Y que intercambian, ¿no? Experiencias. Esto es en los grupos de ayuda mutua, AF es un grupo de ayuda mutua, y que también, ¿sí? Empiezan a trabajar en cuáles son aquellas cosas que las personas que acompañan a alguien que tenga un trastorno mental severo, especialmente esquizofrenia, necesitan saber para hacer mejor acompañamiento, ¿sí? Entonces, ahora charlaremos un ratito porque varias cosas, ¿sí? Tendríamos para decir, para explayarnos de lo que Pedro trajo, digamos, pero vamos a hacer lo posible para no extendernos demasiado. ¿Qué es eso que un familiar, ¿sí? necesita conocer, saber, aprender para poder acompañar mejor? ¿Sí? El qué en la psicoeducación familiar en esquizofrenia, eso es lo que voy a estar conversando con ustedes hoy. Vamos a tener un recorrido de viñetas, ¿sí? Hoy en esta presentación para esta presentación colaboraron muchos familiares. Yo estoy muy agradecida con ellos. Los vamos a hacer en forma anónima, ¿sí? O con el nombre distorsionado, pero en general en anónimo.
porque, bueno, de primera mano a veces es más comprensible, se puede entender muchísimo mejor cuál es el impacto de saber o no saber, ¿sí? De tener forma de acompañar mejor o no tenerla, ¿no? Entonces arrancamos así. Juana dijo, yo no elegí ser cuidadora, tuve que asumir este rol, porque así se dieron las cosas. Me encantaría tener una vida estable, normal, sin tanto peso, pero es así, es mi responsabilidad, tengo que cuidar a mi hijo. Esto no me deja tiempo para nada, menos para mí. Es lo que me toca y nadie tiene por qué hacerse cargo de esto. Además, todos tienen sus cosas, yo tendría que poder sola. ¿Sí? Estos son discursos que nos encontramos cuando hay familia, ¿sí? Que acompaña, ¿sí? Muy frecuentemente. Y esta forma de pensar, ¿sí? En este caso de esta familiar, puede llevarla a la sobrecarga. Sumamos ahora otro testimonio que dice mi padecer. Mi padecer comenzó hace 30 años con mi hijo. Él nunca fue agresivo. Entraba en la enfermedad con ausencia que parecía que no entendía nada. Después de girar con médicos, se dio cuenta de que con la medicación pensaba mejor. Y se recibió de ingeniero mecánico y trabajó en YPF muchos años y luego que lo echaron hizo un curso docente para dar clases en escuelas y eso lo hizo por 12 años. Él se vino abajo hace 6 años, cuando no quiso tomar más la medicación y después de 2 internaciones, en la última no salió tan bien. Yo aprendí en AFE que no debo contradecirlo porque no toma nada y no tranza con nada y le damos la Invega 150 y él se declaró que se curó, que está tranquilo y vive en su casa, pero tiene tanta desconfianza a nosotros, a su hermano, que no puedo convencerlo. Pero aprendí a sostenerlo todo lo que puedo. Y no hace nada y creo que comprende poco, así que aprendí a estar cerca y no molestarlo, pero te advertí que podría llegar el momento de la internación y no dice nada. Y es muy triste eh, lo que me toca ahora. Si algo le sirve es que trato de hablar mucho con él, pero se niega a tomar la medicación de ninguna clase, siempre respetando su decisión y advierto que no quiere estar mejor. Entonces acá una familia que está psicoeducada, pero que aún así sigue con muchísimas dificultades para poder acompañar. Entonces, ¿en qué consiste ser cuidador de o qué significa ser cuidador de una persona con esquizofrenia? Bueno, o sea, ser un ser que cuida, ¿sí? Que tiene que cuidar. Es una persona que brinda cuidados totales o parciales, dando un apoyo voluntario, social y voluntario a otra persona con un problema de salud mental que no es autónomo. Tiene muchas particularidades este tipo de cuidados, ¿sí? Que es extensivo, irrenunciable, estresante, por momentos opresivo, desesperanzador y claudicante, inequitativo, porque en su mayoría son mujeres. ¿Pero qué tiene que hacer un cuidador? ¿Sí? Este ser que cuida, ¿qué hace? Bueno, hace muchas cosas, pero resumimos en que da ayuda práctica y emocional, o sea, monitorea el estado mental de la persona con esquizofrenia, se anticipa señales de recaída, supervisa la toma de medicación, estimula la asistencia a citas médicas, busca costear los gastos de los tratamientos, el costo de vida, cuida del bienestar de la persona con esquizofrenia, arma y sostiene la rutina familiar, proporciona apoyo emocional a personas con esquizofrenia y a su familia, etc. O sea, entre las cuestiones comunes de la vida cotidiana de cualquier persona se le suma todo esto. ¿Y qué puede experimentar un cuidador? Y por eso está bueno poder normalizarlo, ¿sí? Un ser que cuida, ¿sí? Cuando las cosas salen bien, muchísima satisfacción, la verdad. Pero cuando las cosas salen mal, fatiga, agotamiento, estrés, pena, culpa, enojo, rabia, vergüenza, soledad, ansiedad, tristeza. Bueno, emociones que todos podemos experimentar, pero cuando son en un monto alto, ¿sí? y de alta frecuencia, ¿sí? Probablemente puedan producir un impacto en la salud de la persona que cuida. Entonces, ¿qué consecuencias podría traer el cuidar? Alterar la rutina, tener dificultades para trabajar, estudiar, afectar el propio proyecto de vida, deteriorar el funcionamiento familiar, reducir la capacidad financiera, el tiempo libre, el ocio, desatender la propia salud, descuidar la vida social y muchos cambios emocionales. Pero sabemos que para la recuperación y prevención de recaídas en personas con esquizofrenia, ¿sí? El cuidador familiar primario, o sea, esa persona que está al lado 24/7, 365, como suelen decir, ¿sí? Necesita cuidarse. Y siempre tenemos a mano la metáfora, ¿sí? de la mascarilla en los aviones, que antes de colocársela al niño, primero tiene que colocársela, ¿sí? El adulto. O sea que para cuidar
¿sí? Necesita cuidarse. Esto muchas veces, mal dicho, ¿sí? Puede generar una sobrecarga extra, pero con apoyos, ¿sí? Puede ser la punta del comienzo de una recuperación, no solo de la familia, sino también de la persona que padece esquizofrenia. Entonces, el cuidador es un ser que cuida, es un ser que tiene que cuidarse, y es un ser que tiene que dejarse cuidar, ¿sí? ¿Para qué? Porque tiene, como decíamos antes, ¿sí? Más carga. Tiene carga objetiva y subjetiva. Subjetiva es la que conocemos, ¿sí? Es la experiencia cognitiva y afectiva y la reacción y la respuesta, adaptación y afrontamiento a lo que hace, lo que experimenta y sus restricciones, o sea, la carga objetiva. Lo que hace es ayudar, supervisar, controlar, pagar, etc. Lo que experimenta son las alteraciones de las rutinas y de las relaciones familiares. Y de lo que se restringe, sí, es de las dificultades para manejar el ocio, practicar deportes, ir al trabajo o cualquier otra cosa. Entonces, y en el concepto de psicoeducación familiar, ¿qué es la psicoeducación? En general es un proceso de capacitación para para reducir la brecha de conocimiento entre la información disponible y la que el familiar requiere efectivamente, a través de conceptos que sean claros, concisos, comprensibles para el común de la población. Entonces, es una capacitación que va a permitir reducir la brecha entre lo que existe, lo que se sabe, pero que no está ni al alcance, ni en palabras sencillas, para que las personas puedan acceder a ese conocimiento. ¿Y qué aspectos puede mejorar la psicoeducación familiar de esquizofrenia? Y aquí les muestro cuáles son los outcomes o las medidas, ¿sí?, de resultados que tienen los estudios que estudiaron los programas psicoeducativos. Entonces, ¿qué medidas usan estos ensayos? Respuesta emocional en familiares, o sea, si mejora o no la respuesta emocional, cuáles son las habilidades de afrontamiento y resolución de problemas, cuál es el apoyo social y recurso percibido, las necesidades de los familiares, la sobrecarga de los familiares, el funcionamiento familiar, las actitudes, creencias y conocimientos familiares y la calidad de relación. Todo esto, ¿sí?, puede mejorar si brindamos psicoeducación familiar. Tenemos que saber entonces que el concepto de psicoeducación familiar asume que el estado de conocimiento, ¿sí?, y de preparación y de solvencia, el sentimiento de solvencia y autonomía del cuidador, ¿sí?, puede mejorar el estado de salud de las personas con esquizofrenia, pero también se basa en que si no lo tienen, ¿sí?, pueden afectar negativamente el estado de salud de la persona con esquizofrenia, o sea, aumentar las recaídas, cosa que es real. ¿Y qué se usan como estrategias de los programas psicoeducativos? Y son variadas, van desde la educación pasiva, o sea que la persona reciba, si pide, hasta el entrenamiento en habilidades, ¿sí?, y los grupos de ayuda mutua. Entonces nosotros vamos a dirigirnos hacia cada vez mayor complejidad de estrategias en programas psicoeducativos. O sea, si quiere saber qué consulte, pasar a le cuento algo de la enfermedad, mejorando a le cuento algo de la enfermedad y lo derivo a los grupos de ayuda mutua, pasando algo, le cuento algo de la enfermedad, lo derivo a grupos de ayuda mutua y a entrenamientos de habilidades, ¿sí? Si pudiéramos hacer eso, todo eso, vamos a ver que mejora mucho la calidad de vida, ¿sí?, de los familiares y de las personas con esquizofrenia. Pero, ¿quién proporciona psicoeducación? Y hoy por hoy es todo informal, porque Argentina no cuenta con un programa psicoeducativo formal ni con un manual para implementarlo, ¿sí? Ese manual se encuentra actualmente en desarrollo, ¿sí?, pero ahora les cuento un poquito más. Pero hoy por hoy, entonces, los grupos de ayuda mutua son quienes psicoeducan familiares, ¿sí?, los grupos de ayuda mutua. Los profesionales de salud que estén al tanto de esta necesidad y que tengan mucha voluntad y estén interesados también, ¿sí? El otro día tuvimos la suerte en APSA de que fuéramos convocados para hacer una supervisión, ¿sí?, en un ateneo de el caso, ¿sí?, de una persona que había ejercido, ¿sí?, psicoeducación con el equipo terapéutico en una familia y cómo eso había mejorado la calidad de vida, ¿sí?, del paciente que estaba presentando. Sí, tuvimos la suerte, pero no es habitual, digamos, que todos estén interesados o que tengan tiempo, que estén organizados para ello. Y también en los encuentros nacionales virtuales de psicoeducación familiar que realizamos en AAFE, pero también otras asociaciones como ACAPEF, APEF, DAPEM, etc.
Desde AFE entonces nos propusimos diseñar un programa psicoeducativo formal para familiares y allegados de personas que padecen esquizofrenia, y nos venimos basando en un repositorio de charlas que existe en YouTube, ¿sí? AFE YouTube. Entonces, si quisiéramos saber nosotros ¿qué debería, ¿sí?, de saber un familiar? O sea, ¿cuáles son los contenidos que sí o sí tiene que atravesar un familiar para sentirse capacitado? Porque muchas veces esto es aleatorio, es en función de las necesidades, etc. Entonces se han hecho estudios de los programas psicoeducativos que existen, que no son muchos en el mundo, pero que están publicados. Y sacaron factores comunes, ¿sí? Estos son los factores comunes o los contenidos comunes de los programas internacionales de psicoeducación. Y están los contenidos que tienen que ver con la enfermedad en sí misma, ¿sí? Que permiten desafiar creencias inútiles, los contenidos que tienen que ver con la gestión de comportamientos problemáticos, establecer expectativas realistas, capacitar en resolución de problemas, entrenar en comunicación, prevención de recaídas, rehabilitación vocacional. Los que tienen que ver con las habilidades de autocuidado, por ejemplo, manejo de estrés, apoyo emocional y mantenimiento de redes sociales, y lo que tiene que ver con el empoderamiento. Esto lo agregamos nosotros, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con la enfermedad, con la gestión de habilidades para resolver problemas, ¿sí?, enfrentándose a comportamientos problemáticos, y el autocuidado del familiar. Entonces, si entendemos a la psicoeducación como algo más grande que involucra entrenamiento en habilidades, ¿sí?, posiblemente la eficacia sea mayor. Entonces, ¿cuánto saben los familiares de la enfermedad y demás? Bueno, a veces poco, pero para que ustedes tengan recursos, ¿sí? Estas son las charlas que les voy mostrando que se dieron, que están grabadas y que son de acceso libre y gratuito, ¿sí? Mitos y realidades en esquizofrenia para desafiar creencias falsas y conocer más acerca de la enfermedad, la salud física de las personas con esquizofrenia, los fármacos para el tratamiento de esquizofrenia, hay varios, hablemos de medicación 1, 2, 3, en distintos ciclos, ¿sí? También, por ejemplo, terapia cognitiva en esquizofrenia, para que vayan sabiendo, estigma del familiar, esto se llama estigma por afiliación, ¿sí? O por asociación, y es un estigma que hay que trabajar mucho, no solamente el estigma de la persona con esquizofrenia, sino de cualquiera que esté cerca, también es para los profesionales de salud mental, ¿no? Este estigma también afecta a los profesionales de salud mental, pero aún así, trabajar el estigma del familiar hace que la accesibilidad a los tratamientos sea mejor. Entonces está bien saber qué hacer con esto. Y nos quedan cosas que van a venir en 2024, como vivencias de las personas que padecen esquizofrenia, las vivencias de los familiares también, el duelo que tienen que atravesar las personas con familiares que tienen esquizofrenia, etc. Eso con respecto a la enfermedad. Con respecto a las habilidades de convivencia, tenemos habilidades de resolución de problemas, ¿sí?, basado en el libro de Nesu y de Zurila, ¿sí?, que propone el ADAPT-5, que es definir la actitud, ¿sí?, el problema, las alternativas, predecir estas alternativas, cómo va a funcionar en la realidad, e intentar, ¿sí? Eso se enseña. Comunicación efectiva en las personas con esquizofrenia. Esta charla es de las más vistas, digamos, es algo que evidentemente les importa mucho a los familiares, ¿sí? Y una familiar cuenta esto, una charla importante. Esta charla en particular generó 1000 reflexiones y cambios. En primer lugar, escucharla y meditarla después hizo que tomara conciencia de muchos errores míos cometidos en el pasado en forma de comunicarme. Y luego, que modificar o tratara de modificar mi forma de dirigirme a familiares de mi entorno, inclusive a mostrar a amigos y a personas cercanas los beneficios de actuar como se aconseja en esa charla, y también las consecuencias nefastas de no hacerlo. En mi casa, mi ser querido con esquizofrenia ya era independiente, ya había recuperado su funcionalidad y podía decir que vivía una vida plena. Sin embargo, me pareció fundamental todo lo observado en esa charla para la comunicación con todas las personas, especialmente con los hijos. El dirigirse a otra persona sin prejuzgarla, expresar los sentimientos lo más objetivamente posible, sin mezclar nuestros juicios con nuestros sentimientos, también en escucharla, en respetar sus tiempos, sus ideas. En el caso de los hijos, en valorar sus crecimientos, aunque sean pequeños y en sentido diferente que esperábamos. En parte, gracias a esta charla pude aceptar, aunque reconozco que no del todo, que mis hijos son adultos y no piensan ni actúan como yo lo haría en su lugar, y que sin embargo estoy incondicionalmente a su disposición.
También pude observar y tratar que ella entendiera, en el caso de una amiga cuyo marido tenía problemas de salud, en particular ciertos problemas de movilidad que hacían que a veces se cayera y se lastimara. Y ella se dejaba dominar por sus miedos y su necesidad de protegerlo, y su forma brusca y desvalorizadora de dirigirse a él provocaba justamente lo que quería evitar. El mundo sería un poquito mejor si todos practicáramos esta forma de comunicación, ¿sí? Dice alguien que experimentó la charla, ¿sí? También tenemos bastante información acerca de prevención de recaídas, cómo intervenir en una crisis. Esto es bastante interesante, recursos para familiares, cómo convivir con problemas de escasa conciencia de enfermedad y dificultades de adherencia al tratamiento, consecuencias sobre el consumo de drogas psicoactivas y alcohol en personas con esquizofrenia, convivir con delirios y alucinaciones, convivir con síntomas negativos, la estimulación que es excesiva y las expectativas en esquizofrenia, temas de sexualidad en esquizofrenia. Y nos falta también para 2024, siempre con proyecto nosotros acá en AFE, trabajar en escasa conciencia de enfermedad un poco más, ¿sí? Eventos, cómo lidiar con eventos estresantes, con alteraciones de sueño específicas, con algunas conductas de riesgo, trabajar más en agresividad, suicidio, autoagresiones, y cosas de la autonomía, como manejo del dinero, toma de decisiones compartida, orientación vocacional, familia, hijo, socio, etc. Hay bastante por hacer en esta línea de la convivencia, ¿sí? Con situaciones propias, ¿sí? De la convivencia diaria con una persona con esquizofrenia. Con respecto a las habilidades de autocuidado, tenemos, ¿sí? Charlas acerca de cuidar al cuidador y sobrecarga del cuidador, qué apoyos buscar. Y esta me parece muy interesante, que es gestionar la red social de apoyo, ¿sí? Que es una manera de optimizar los recursos que ya tenemos, ¿sí? O buscar nuevos en el caso de que sean realmente insuficientes. También nos faltan cosas, ¿sí? Tenemos que trabajar en la salud del cuidador, en específicas estrategias para el manejo del estrés en familiares. Y por último, psicoeducación sobre el empoderamiento. Bueno, las personas, ley de salud mental y leyes, ¿sí? Rol de los integrantes del equipo de salud, tiene que saber las personas qué hace cada uno, para qué sirve cada profesión, ¿sí? Cuáles son los dispositivos que están a disposición. Hay gente que no sabe que existe el hospital de día, ¿sí? El centro de día, no se sabe la diferencia. ¿Cuándo la internación? Bueno, mucho para trabajar en eso. Y también, no nosotros, pero sí otras, han trabajado mucho el tema del certificado único de discapacidad. Acá hay otro testimonio que dice, bueno, ¿qué me llevo de las charlas? Mira, de la de comunicación efectiva en personas con esquizofrenia, cambios del proceso de pensamiento directo, mensajes cortos, directos, sin doble sentido. De la de alucinaciones y delirios, dejó de liderar el estrés en casa porque pasó a ser un ambiente sin agitaciones, prestar más atención a la mirada, no tener discusiones en casa en cuanto a pensamientos desorganizados, dar como respuesta ¿te parece? Y fomentar la reformulación de la idea sin criticismo. Bueno, la gente ya incorpora, como se dan cuenta, el lenguaje técnico que nos ayuda mucho a comunicarnos mejor. Habilidades para resolución de problemas, respetar los tiempos y formas de socializar de nuestros familiares y amigos. En el caso de esta familia decía, mantener relaciones cada vez que vamos a una reunión, si se quiere retirar, uno de nosotros lo lleva a casa y vuelve. Lo mismo pasa en vacaciones, o sea, se plantearon un problema de la familia, llevaron adelante el ejercicio de resolución de problemas y ensayaron una respuesta. Con respecto a gestionar la red social de apoyo, ¿puede otra persona actuar como acompañante cuidador en momentos que necesitamos? Sí. Informar y psicoeducar a los próximos. Ejemplo, mi hijo va de vacaciones con amigos y los más próximos ayudan al control de la administración de la medicación, insistir en las relaciones sanas. Respecto a estimulación excesiva y expectativas realistas, permitir que se autogestionen cuidados personales, la ayuda en la casa, no pretender que las cosas se hagan a nuestra manera, se esperen sus tiempos, no criticar con pautas claras, por ejemplo, yo cocino, vos lavás. Con respecto a salud física, insistir en la alimentación saludable, respetar horario de comidas, control anual general, como cualquier persona que no tiene tratamiento psiquiátrico, respetar las horas de sueño.
Con respecto a prevención de recaídas, observar las conductas de mi hijo cuando está comenzando a desestabilizarse. Habla de síntomas prodrómicos, o sea, de detección de síntomas prodrómicos. Observar las conductas propias también. Comunicarnos con el psiquiatra, con el psicólogo, cuando hay problemas de sueño, cuando faltan horas de descanso, cuando hay aislamiento, cuando hay agitación, cuando hay irritabilidad, ansiedad. Bueno, imagínense, ¿no? Todo el repasito que hizo de las charlas y cómo le habían impactado en su conducta cotidiana. Y generalidades, sí, para contextualizar la psicoeducación, está el rol de los familiares y la psicoeducación, la salud mental y valores humanos, esquizofrenia, que deben saber los familiares y los cuidadores, etc. A modo de síntesis, una familia cuenta lo siguiente. La familia es un pilar fundamental en el tratamiento de la esquizofrenia, ya que puede ofrecer amor, comprensión, cuidado y acompañamiento al paciente. Sin embargo, la familia también es quien sufre de manera lineal las consecuencias de la enfermedad. Sufre estrés, angustia, culpa, miedo, duelo constante, frustración, impotencia, ante la falta de conocimiento de la sociedad en general y en especial de la mayoría de los profesionales de la salud mental. Estas emociones pueden afectar a la salud física y mental de los familiares, así como la relación con el paciente y con el resto de la familia. Para la primera vez que la palabra esquizofrenia se asomó a nuestra familia, ya habíamos visitado varios, más de 15 profesionales, y con ninguno encontramos la respuesta que estábamos buscando. Buscábamos quien nos ayudara a entender qué pasaba con nuestro hijo y no lo encontrábamos. Así comenzamos a leer y a buscar ayuda en internet, y así conocimos a AFE y la psicoeducación. No sabemos cómo hubiera sido nuestro camino sin psicoeducación, pero leemos y escuchamos los testimonios de muchas personas en AFE y compartimos la vivencia. Es un antes y un después. A través de la psicoeducación familiar pudimos sobrevivir ante el primer sacudón del diagnóstico, sin entender aún qué había pasado ni estaba pasando. En medio de todo nuestro estado de shock, nos dio la serenidad y la claridad para buscar cómo avanzar por nuestro hijo y por nuestra familia. Recibimos información, formación y orientación sobre la enfermedad, sus causas, sus síntomas, su trabajo y su pronóstico, pero sobre todo contención afectiva y empatía. Esos familiares habían estado en el mismo lugar que nosotros, sabían que le hablábamos cuando pedíamos hablar y callábamos cuando no podíamos expresarnos. La psicoeducación familiar nos ayudó a entender lo que estaba pasando y a comprender los síntomas. Esto nos dio estrategias para mantener la calma en el hogar y mantener una buena convivencia diaria, a controlar nuestras expectativas como padres, a valorar los avances de nuestro hijo. Pudimos fortalecer los recursos y las habilidades para convivir con la enfermedad y sobre todo para evitar la recaída. Nuestro primero gran desafío fue cómo hacer para iniciar el tratamiento de nuestro hijo con nula conciencia de enfermedad y negación total a buscar y recibir ayuda. Y en esta etapa fue muy importante para nosotros el libro Las palabras importan. Claramente no estábamos preparados para abordar a un hijo enfermo con esquizofrenia. No podíamos ni hablar con él y pretendíamos que iniciara un tratamiento. Y luego de esto, el duro momento de la internación, el corazón partido en 1000 pedazos y ahí el manejo de las emociones. Fue clave tener un norte y un camino a seguir para seguir el eje. El objetivo siempre es un año más sin recaída. No sabemos cómo seguirá nuestra vida, pero sabemos que es un camino de psicoeducación continua, tanto a través de las charlas específicas, de las reuniones de familiares, como de la comunidad de WhatsApp. Todas y cada una de las charlas tienen un tiempo y dependen de la situación personal y específica de cada familia. Es un recurso invaluable poder disponer de una biblioteca de charlas y libros disponibles para cuando los necesitemos. Todas y cada una son importantísimas, pero el momento para acceder es clave y depende de cada caso en particular. Vimos que la psicoeducación familiar es eficaz y es necesaria. Ayuda a recibir la carga familiar, a aumentar la adherencia al tratamiento, a disminuir las recaídas y a mejorar la calidad de vida tanto del paciente como de la familia. Es una herramienta terapéutica que beneficia a todos los implicados en el proceso de recuperación de la persona y que debería ser parte de un tratamiento integral de la enfermedad y valorizada como tal en el sistema de salud para que reciba los recursos adecuados para que todas las familias que lo necesiten puedan acceder a ella. Para eso trabajamos y colaboramos activamente con AFE para que muchas más familias puedan llegar a tener una vida plena para ellas y sus familiares. Bueno, y ahí agradezco.
ya yo dejaría medio ahí, porque aparte ya como verán no puedo ni hablar porque siempre me emociono, pero en definitiva, repito, pero ya no desde el rol de familiar, ¿sí? Sino del rol de profesional. La psicoeducación familiar debería formar parte del tratamiento integral, ¿sí? Las familias deberían formar parte del tratamiento integral en este triálogo, que es un neologismo, porque para eso estamos, ¿sí? Equipo tratante, persona con esquizofrenia y familiar. Saber que las familiares son población de riesgo de síndrome del cuidador y todos los síndromes psiquiátricos, ¿sí? Añadidos y físicos. Se sugiere referirlos siempre desde el principio y sobre todo desde el primer brote, ¿sí? A grupos de ayuda mutua. Y saber que requieren ser capacitados para tareas de cuidado porque no saben, ¿sí? En otros países se le llaman escuela para familiares, ¿sí? Porque no se sabe acompañar. Y eso es todo, ¿sí? Acá tienen aquí las maneras de comunicarse y contactarse con la asociación. Y aquí llegamos.